Un saludo a todos. Hola Lili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Elena, muy buen día. Hola a todos. Pues hoy nos hemos reunido aquí, Lili y yo, para saludar a Edgardo. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo Hola, estás? hola, pues muy contento de estar otra vez con ustedes. Pues es la segunda vez que estás con nosotros, porque vamos a revisar unos determinados puntos después de la sesión que tuvo con nosotros Edgardo. Pues hay una serie de síntomas pues que según Edgardo pues se han agravado como el sueño, ¿verdad, Edgardo? Cuéntanos un Sí, así poco. es. Sí, más que nada es una dificultad para dormir. Bueno, que sí, casi siempre he tenido un poco de insomnio desde niño, pero ahora la cuestión es que se incrementó esa dificultad para dormir y me cuesta mucho trabajo. Inclusive, pues son muy pocas horas las que he dormido. Mm, Por consecuencia, tengo sueño todo el día. Eso sería lo principal, pero sobre todo también, como te sí, lo describí, pues la cuestión de estar inquieto todo el día, o sea, como una inquietud ahí que apareció a partir de la segunda semana y sí, otras cosas raras, como por ejemplo un antojo muy grande por cosas dulces, o dulces, sea, no entiendo por qué, sí. más que nada eso. Y el otro punto también, Me comentabas que te costaba enfocarte ajá, sí, en, un en poco enfocarme a ciertas cosas, o las sea, cosas. como que no puedo mantener mi atención. Eso y un bombardeo así constante de muchos recuerdos tristes, no sé por qué empezaron a llegar Ujú. mis recuerdos tristes desde la infancia, cosas que yo ya tenía según ahí, pues ya olvidadas, pero como que las han ido desenterrando hasta cosas recientes, entonces sí se me hizo muy raro, ¿no? Mm. A grandes rasgos eso sería Sí, también lo que he tuviste estado problema pasando. en el estómago, ¿no? Me comentaste, Edgardo. Ah, sí, Sí. esa gastritis que, aunque te digo, como estoy en tratamiento, he notado mucha mejora, pero aún ha mejorado muchísimo, eso sí, no voy a decir que no, pero todavía hay algo ahí de malestar en esa cuestión, la cuestión digestiva, sí, todavía. Muy bien, Edgardo. Vamos a hacer la sesión, vamos a ver el origen de todos estos síntomas que en algunos casos, como la dificultad para dormir, que se haya agravado incluso, lo vamos a comprobar, ¿de acuerdo? De acuerdo, Entonces, Edgardo, desconecta tu micrófono de Skype y luego al final te pediré que lo conectes otra vez para hablar un poquito contigo. Bueno, Lili, comenzamos con la inducción. Bien, respira profundo. 5. Ahora voy a contar de 1 a 3 y a 3 te conectas con el campo de Edgardo. 1, 2, 3. Listo, Elena, ya estoy ahí en su campo. ¿Cómo percibes a Edgardo? Tócalo y comprueba que sea su ADN. Sí, lo primero que me viene es algo relacionado con el musgo, un musgo verde. Pregúntale a Edgardo si desea que trabajemos por él y para él en esta sesión. Sí, dice que sí, por favor y gracias. Míralo si lo puedes mirar desde arriba, para tener una imagen conjunta, cómo percibes el entorno y cómo lo percibes a él energéticamente. A él lo veo con esta adherencia. Es una adherencia, Elena. Veo una conexión con su parte sexual en la adherencia del musgo. Es un musgo que no está vivo, es un musgo que está ya sea hacia una fase de, podría explicarse un poco como de pudrición, pero más hacia la fase de eliminación. Dile a Edgardo que toque ese musgo verde
Y al tocarlo, ¿qué es lo que siente? ¿Qué es lo que percibe? Nuevamente una adherencia directamente hacia la parte sexual, específicamente entre la parte testicular y el ano. Así. Muy bien. Dile a Edgardo que compruebe si ese musgo, al tocarlo, si comprueba si tiene conciencia. Él lo que percibe, lo que expresa es que no es algo ajeno o externo a él. Sí es una adherencia de algo que él estaba eliminando. Pregúntale a Edgardo cuál es la procedencia. Él lo estaba eliminando. ¿Y Sí. cuál es la procedencia de ese musgo verde? Eliminación. ¿Cuánto tiempo lleva? La Sí, perdona. procedencia, Dime. la procedencia él lo percibe como parte del mismo. ¿Desde cuándo forma parte de él mismo? Es algo que se metabolizó para eliminarlo, pero no lo deja él salir. Tiene una connotación, no la puede expresar. Él la ve como una connotación negativa y no permite así exponerla como tal, como una connotación negativa, pero es una parte arraigada en él a un apego. Por eso está en esta zona. No se encuentra ya en otra parte de su campo, porque ya no la ha hecho parte íntegra de él. Fue en algún punto de su existencia en este plano, en este punto, y ya no la percibe como tal. Por eso la metabolización se da de eliminar. Sin embargo, al crear este vínculo, es como si creara un apego directo a la parte sexual. ¿Y a qué se debe que tenga este vínculo con la parte sexual? Connotaciones religiosas me viene, creencias religiosas, pecado original asociado a una mala canalización o a una experiencia mal canalizada de algo sexual. Que vaya al origen de esta creencia religiosa en el pecado original asociado a esta mala canalización. Es una parte intrínseca de una creencia específica con que no debe de haber placer en el disfrute sexual, como si fuera pecado o pudiera ser presa de algo externo hacia esa parte de la energía sexual, como si hubiera en el ambiente un engaño, como si hubiera un gancho, Elena, que se está alimentando hacia las creencias del ambiente energético de las creencias religiosas. Porque en la sesión él eliminó, se supone, las creencias limitantes, y entre las creencias limitantes están las creencias religiosas. ¿Le quedó algo por eliminar? No es que haya no eliminado, está, por eso no está activo, no es un musgo vivo, no es un musgo que esté viviente o que se esté retroalimentando. ¿Y dónde está Es que perdón, está sigue. un enganche, hay un gancho. ¿Dónde está ese gancho? En la parte que te comenté, es que se me va mucho esa
palabra. Perineo, que es exactamente entre los testículos, la terminación de los testículos y el ano. Dile a Edgardo que vaya al origen de ese enganche, de ese gancho. Él, al soltarlo, como si lo hiciera así, lo soltara, él tiene como una creencia, un sentimiento asociado a la creencia de que va a dejar de pertenecer a su núcleo, a su clan. Porque todo su ambiente tiene que ver con esta creencia. Es un ambiente que requiere estarse alimentando. Él ya no lo alimenta, Elena. No hay un flujo, pero al soltarlo es como si él saliera de esa esfera. Pero esto es a nivel energético. Dile a Edgardo que elimine esa creencia. Cuando te lo estoy diciendo, Elena, algo está raro en el ambiente porque me empiezo a sentir muy mal. Lili, desconecta, sube tus frecuencias, comprueba el origen de empezar a sentirte mal. ¿Cuál es el motivo? Hay en profundidad algo muy raro, Elena. Hay algo en profundidad de Edgardo Vamos a ir ahí. que no, como que no permite salir a la luz, Elena. Percibo miedo, percibo abuso, ¿Algo más? asco, náusea. ¿Cuál es el motivo de que en la sesión anterior no se llegara a este abuso y a este miedo? ¿Dónde realmente está anclado? En que para Edgardo es inconcebible esto. Pero no es que sea inconcebible, es un rechazo. Rechazo. Es un rechazo hacia su propia sexualidad, hacia su propio sentir, hacia su propio, hacia su propia manifestación sexual. Dile a Edgardo que nos tiene que llevar al origen, tiene que ir al origen de este miedo, de este abuso, de este asco, de este náusea. Contesta que no es que no se haya visto, que él energéticamente sí lo ha visto, pero es donde me viene miedo, como si él tuviera miedo de verse, como si él tuviera miedo de percibirse realmente desde este punto, porque va a emitir un juicio, se va a emitir una autocrítica. Es como él contesta, no es que no funcione, no es que no salga, es que no quiero destapar la cloaca, así expresa. Bueno, dile a Edgardo que comience eliminando ese miedo. Con sus manos etéricas, localice dónde está ese miedo. Hacia él mismo. Pero dónde lo tiene ubicado. En ese mismo punto. Muy bien, que vaya ahí, lo recoja con sus manos etéricas y lo saque de su cuerpo, de su campo, en una esfera frente a él. Dice que está mucho mejor ese punto. Claro. Es como si ese mismo miedo se consumiera hacia él. Es como si ese miedo, él mismo se lo... Ahora sí, ese mismo miedo él se lo autoinflige. Como si él tuviera un autocastigo que se dijera que él es malo, que él no es merecedor. Es como si tuviera miedo de su propio poder. Que saque ese miedo y lo coloque en una esfera frente a él. Ese miedo a su propio poder, ese miedo
Miedo de lastimar a otros, miedo de crear, así lo veo, Elena, miedo de crear fetichismos asociados con esta parte energética que no pueda controlar, miedos que lo puedan consumir a él mismo. Que saque todos Entonces, y cada uno de esos miedos. Elena, es que cada vez que los saca, cuando los ve, es como si lo volviera a crear y lo vuelve a eliminar Y lo vuelva a crear. y lo vuelve a ver, lo vuelve a sacar, es como si él mismo se permitiera que este constante flujo de la información de las creencias que no están ya en su campo, Elena, son las creencias que están en su ambiente alrededor, en la genética que él percibe día a día. Él vuelve a hacer esta proyección porque es algo que él siente que necesita experimentar. Así es lo que viene una y otra vez. Muy bien, dile a Edgardo que mire en su ADN dónde están los códigos para que vuelva a crear esos miedos, dónde están los códigos, dónde está la información oculta, que cree, Marca de agua. que localice esa marca de agua. Es un espejo de ADN directamente intrínseco con su padre. ¿Y por qué? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Por qué ese ADN espejo, ese espejo de ADN está conectado a su padre? Porque él quiere su aprobación, pero no es realmente una proyección de su padre, es de una interferencia de su padre que tiene. ¿Y él a qué se conecta con esa interferencia de su padre? ¿A qué se conecta? A querer agradarlo, a que lo respalde, a que lo... Pero es como ante una parte social, que su padre se sienta orgulloso de él, pero no lo está haciendo desde el amor, no lo está haciendo desde una conexión. La entidad no permite que haya la conexión directa, pero no la de Edgardo. Edgardo no lo veo, la veo en el padre de Edgardo. Dile a Edgardo que elimine esos lazos con su padre, esa necesidad de Es que ahí aprobación. está, Elena. Esa es la parte en la que él no quiere soltar. ¿Y cuál es el Él dice motivo? no, 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 así. Y Y se rehúsa a ello. muy bien. A ver, Edgardo, ¿cuál es el motivo de esta negación a liberar esto? ¿Cuál es el motivo? Viene al ambiente necesidad. Ujú. Aprobación es la palabra. Ah, Necesidad, una necesidad muy profunda de aprobación. bueno, pues Es un anclaje ahí fuerte entre anclaje. aprobación y autoestima, pero no de otro ser. No se siente menos, no se siente más ante otro ser ni otra posibilidad. Es directamente la parte del papá. Del papá. Dile a Edgardo que vaya atrás en el tiempo, al origen de esta necesidad de aprobación con el padre. Es que todo eso, Elena, ahí me empieza a salir todo lo que él expresó en los puntos de que viene una y otra vez, abusos o situaciones no resueltas de la infancia, pero es porque su misma energía le está diciendo, esto es real, esto es lo que viviste, esto es lo que tienes que, digamos, desenganchar, pero él lo vuelve como a meter en el saco de no, él me va a probar porque si me ama, me tiene que aceptar tal cual soy. Entonces se crea ahí el ciclo. Entonces el origen
Lo veo como una niñez muy, muy dura. En esta asistencia, Sí, sí, no me va a otro punto, porque es directamente con este hombre. Es como si Edgardo en este punto en el que está, antes de la sesión, no podía percibir de una manera disasociada en la energía de su padre con la entidad. Ujú. Entonces, después de la sesión, es como si él lo viera así. Entonces decía, ah, bueno, claro, si a mi papá no me aprueba, está bien, ¿no? Era como, bueno, buscaba la aprobación, pero no había como un dolor intrínseco de ello, ¿vale? ujú, Entonces, ahora, después de la sesión, él logra separar a la entidad, la percibe, la ve, la huele, incluso la siente y sabe que manipula a esta otra parte de su padre que es su esencia. Entonces es como si él quisiera imponerle desde el ego el que él vea esto y decirle, no, mira, apruébame desde acá y entonces te vas a liberar y él ya no va a tener injerencia hacia mí. Pero desde la necesidad de él que su padre, su esencia, lo apruebe. Pero su padre no es que no lo apruebe a él, no aprueba nada. Nada que no tenga que ver con toda esta injerencia de religiosidad, de creencias, de sociedad machista, por así expresarlo. No está en su código, no hay una conexión directa del ser al ser, de decir te apruebo. Es como si no hubiera un interés de esta esencia por aprobar nada. Entonces él al ser el hijo, al ser la semilla, por eso está ahí en la semilla. Es como si él quisiera darle esa lección de decir o hacerle ver que a raíz de eso va a cambiar toda la estirpe, toda la generación hacia arriba y hacia abajo. Entonces se crea un flujo de dependencia con necesidad, con exigencia. dile a Edgardo que no puede exigirle nada a nadie, que solo cambiando él, puede ver algún cambio pero sin expectativas. El cambio Dices que yo primero ya es en él cambié. mismo. Ajá, y dices que yo ya cambié y lo Sí, sé, es que pero es aún como si queda, fuera un reflejo de que yo ya cambié, pero yo ya cambié para que él me reconozca. No sé cómo no, expresarlo. sigue la necesidad de que el padre le reconozca. Esa necesidad, hay que ir al origen de esa necesidad, que vaya Edgardo al primer momento en el que se originó esa necesidad de que ser reconocido. Un trauma de niño chiquito. Muy bien, que vaya ahí, ¿qué sucede? ¿Qué edad tiene? Es muy chiquito, yo creo que tiene 3 años. Ujú. Es un niñito. ¿Y qué sucede? Pues veo abuso físico de maltrato, de decirle que él tiene que ser un hombre o como el hombre de la casa o que se tiene que comportar como un hombrecito. ¿Es como un maltrato verbal o psicológico? En todos los sentidos, energético, físico, verbal, con golpe. No sé si un manotazo o una nalgada, pero veo así la mano del golpe, como decir que los hombres se forjan a golpes. Entonces Edgardo crea una ruptura en su sexualidad en ese punto. ¿Y quién le infringe todos estos golpes?
Veo que viene tanto del ambiente, pero sí del padre. Y que ahí va como un poco mezclado la parte de la parte religiosa. Entonces, lo que está pasando con la sesión es que todo eso está como saliendo a flote, Elena, como me viene un esquema de que meter la basura debajo del tapete no es opción, No, no es solucionar no. la manera que antes él lo hacía así y le servía. Por eso ahí sí me viene que por eso no duerme, porque es como ya está a flote, es como si todo eso oliera mal y lo huele y lo percibe todo el tiempo, pero es algo que él mismo, digamos, eligió sacar o eliminar. Y su madre tiene ahí 3 añitos. Es ¿Cómo que es la relación con su madre? no hay una necesidad, hay una vía directa en que él percibe que por creencia, al estar vinculado en su vientre, ya hay un signo de aceptación o de reconocimiento. Y él busca hacer la misma conexión con el papá y no la encuentra. Entonces busca en su semilla, en su propia semilla, ahora de grande. Y lo que salió o lo que afloró es como si le hubiera rascado. de- Debe de haber una aprobación. Entonces le rasca y lo que sale es lo que pues ya se tenía que ir, lo podrido, lo sucio, porque empezó como a limpiar en su proceso natural metabólico de salida de creencias, de salida de... ¿Y por qué esa necesidad de tener un vínculo con el padre? Me viene una parte de ego. Y Es una línea directa, es como un cable, así te lo puedo explicar, como un cable directo que quiere pegar directo a la batería, sin ningún tipo de circuito ni nada. Él asegura y asevera que él lo va a lograr y va a lograr que ese cable directo vaya a la fuente exacta y precisa del amor y del reconocimiento de su padre y va a funcionar. vale. Y ese ego y esa necesidad de aprobación con su padre. Dile a Edgardo de dónde viene. Que nos Es lleve más una atrás en el tiempo para comprobar de dónde viene eso, esa en el necesidad. momento en el momento del trauma, del golpe, del trauma, de la ruptura. Él, por sobrevivencia, tuvo ¿Sí? que desconectar ese cable de sentimiento para justificarlo. ¿Qué tenía que justificar? El abuso, el dolor, y después no lo pudo pegar. Entonces se crea la necesidad con dolor, con tristeza, con trauma, y no puede pegarlo. Entonces ahora lo trata de pegar desde el ego. Y en ese ambiente en que tenía 3 años, en el hogar no hay nadie que le proteja de, como niño pequeño que es, de sufrir todos esos traumas. Yo veo que el ambiente es así, hostil, justifican esos abusos hacia los niños para que se vuelvan hombrecitos. Y el tener que vivir esa experiencia, ¿de dónde viene el origen de que él tenga que vivir esa experiencia?
de vivir en un ambiente hostil y de abuso. No veo ya el panorama completo, solo me sale que era por la interferencia que tenía, que ya no existe. Pues dile a Edgardo que vaya ahí antes de que se produzca el trauma, que le desconectó. Cuando te expresé ya todo esto, Elena, Sí. el ambiente se tranquilizó y Edgardo, adulto, como energéticamente ya aparece, sale y dice, ya entendí. Es como si el ego hubiera salido, como si el ego, es como si él quisiera volver a proyectar que el ego es un atacante externo, como una interferencia, y es como si lo abraza y dice, hoy entiendo que es esa parte de mí que no quería o que no es tan fácil verla, obviamente en este punto específico asociado con el trauma. Entonces es como si lo toma Elena y te dice a ti, Elena, estoy ya yo aquí como hombre y yo soy el único que puede resolver esta situación para mí mismo como niño. Pero dile a Edgardo, aquí como hombre, que vaya atrás en el tiempo, a ese momento, antes de que se produzca el trauma. Se posiciona al lado del niño y el niño está jugando. Muy bien. Con carritos. Pero es que también le gustaba jugar con muñecas o con otras cosas femeninas, no porque fuera malintencionado o porque se proyectara en un ambiente diferente, sino que así lo expresa él, era inclusivo con todo. Él quería experimentar con el ambiente inclusivo, no Sí, todos son juguetes, da excluyente. igual. Exacto. ¿Y qué sucede? Está jugando en el suelo y esa conducta la reprimen, la castigan. No les parece. Ellos lo ven como una afrenta, como algo que no puede permitirse hacia una desviación. ¿Y cómo lo De castigan? ninguna índole, así lo dicen. Es como si lo tomara y lo reprendiera. Primero lo sacude así. Pero Edgardo no entiende. O sea, él dice es que yo no estaba haciendo nada malo. No le contesté a nadie feo, no. Solo estaba jugando. Y es que él prefería eso a salir hasta cierto punto a hacer algo más rudo o más exponencial en su fisicalidad. Y desde ahí cambia todo hacia hacerlo más físico, más abrupto, más rudo. ¿Quién le reprende, su madre o su padre? La postura de la madre es de rechazo visual o de no aceptación, así como de espanto, como si se espantara y entonces el papá es el que reprende. Físicamente, energéticamente, y veo a la entidad haciendo como una inclusión, lo que te decía de la energía, Sí. así a minimizarla, a someterla, porque estaba súper expandido Edgardo en energía. Muy bien. Pues dile que vaya atrás, justo antes de que sea reprendido. Vale. Y dile a Edgardo que él es una energía maravillosa, una esencia pura, que expanda su esencia más pura.
y es una esencia sabia. Dile que haga una proyección hacia el futuro para ver lo que va a suceder y que él puede cambiar su actitud hacia lo que va a suceder. No lo necesita hacer porque Edgardo Grande está hablando con él y le dice veme, y lo toca y le dice ¿quieres una conexión verdadera y sincera? Aquí estoy yo. Soy a lo único que te vas a poder asir, a lo único que realmente va a persistir en todas tus existencias. Y le toca así sus dos manitas y se las pone en su campo energético de adulto. Y le explica que el Edgardo adulto es lo único que va a tener y que él es al que lo tiene y que pueden hacerlo juntos y no pasar por ese proceso. Es que fue como el inicio de muchos traumas, Elena. Fue uno tras otro, tras otro, tras otro, energético, físico, social, familiar, laboral. Era como si eso se volviera a repetir, pero con otras caras, con otras energías. Porque lo que quería era que su papá le autorizara o lo reconociera, que es su hijo, aunque no sea como él, es lo que él expresa. Y le explica al niño que él es él y que no tiene que parecerse a nadie. Muy bien. Y que prefiere, si le permite el niño y está de acuerdo, aunque sea él mismo, pero que en este punto lo cambien. Muy bien. Dile que expanda su esencia pura, que elimine esa necesidad de aprobación, de autorización, que él es un ser pleno, que active el amor propio. Él está es activado, pero desde otro punto que ya no está con... No es que no esté directamente conectado al ego, sino que no está conectado desde la necesidad, ni desde el reconocimiento, sino un ego que lo hace fortalecerse para saber que cualquier caída puede levantarse desde su propio pie. exacto. El ego no es ni malo ni bueno. El ego forma parte de su esencia. Sí, dice solo saberlo proyectar como cualquier otra energía. Eso es. Que elimine ese sentimiento de que no es merecedor. Es como si quitara las miradas de toda su familia o de todo su ambiente. Como de sentir que no es ni débil ni apto para forjarse en un ambiente hostil. Muy bien, que elimine... Que sí, dime. Que él puede ser él en cualquier ámbito. Exacto. Que elimine si tiene algún tipo de apego o de vínculo. Ese era el que existía hacia padre y madre. Y suelta el gancho, Elena. Eso es, el gancho. Ahí va ahora. Que elimine las memorias de cargas energéticas, de traumas, vivencias en las que lo pasó mal, en las que supuso. Sí, dime. En la parte del ego, Elena, era como lo que estaba haciendo, como esto. Es lo que te digo. Es muy interesante verlo porque es como si formara la parte de un interferente externo. Pero no hay nada externo, es él mismo. Y él se autointerfería a raíz del ego, porque no lo entendía, no por quererse infligir dolor ni por ganas de estar mal, no, fungía así como cuando metes algo
en medio de un proceso, pero era esta parte que él metía del ego, porque estaba herido. Entonces él quería llevar todos los procesos, así me viene, con flores, de colores vibrantes, de, no, yo ya pasé por eso y fue totalmente sencillo, como si estuviera él caminando entre nubes. Pero era esta parte del ego que él se autointerfería. Y al sacarlo es claro, o sea, va a haber bajas, va a haber altas, va a haber crestas, va a haber... Pero yo puedo, es lo que él expresa. De esta manera, él expresa que él sí puede, que él sí sabe, que él sí siente, sin quedar atrapado en el proceso como antes por los traumas. Claro, porque hay que hacer hincapié en que el trabajo continúa, o más bien el trabajo empieza ahora. Sigue un trabajo muy personal, se sigue trabajando. Una vez que hay desbloqueo energético, pero el trabajo personal continúa. Sí, por eso ves que él expresaba, es que no quiero abrir la cloaca, no quiero abrirla, por eso me viene una y otra vez que no dormía, porque cuando él relajaba, digamos, esta parte de estar constantemente en su mente, el ego llegaba a un punto en que diluía un poco la resistencia de su autointerferencia y empezaban a brotar todas las cosas que se hacían conscientes ya despierto y no quería ver. Y ahora él expresa, sí, o sea, sí, como no con una gana de desgano, sino sí, ahora entiendo como... ¿Y la relación de eso con su fuerte gastritis? La resistencia. A que potencializó todo su poder para de cocreación para empezar un trabajo energético profundo y fuerte como lo hizo, y en la fisicalidad frenarlo de golpe, una resistencia, así lo veo. Y sacaba hasta chispas. Sentía que le llegaba el calor, la quemazón hasta la punta de la barbilla y a veces hasta la coronilla. ¿Cómo lo percibes ahora? Sí, dime. Porque al ser su misma energía es inversamente proporcional la fuerza de su autointerferencia. ¿Y cómo percibes ahora su estómago? Por lo menos en este punto ya no hay esta quemazón. Veo que sí va a haber regeneración, pero el pH pudo estar neutro y esto baja la sensación de quemazón o de ardor. Muy bien. Que compruebe otra vez los mecanismos de regulación de la homeostasis para regular el pH. Energéticamente hasta emite ese sonido. Que lleve también, que ya tiene activa la energía de autosanación y de autorregeneración, pues que la lleve allí, a su cuerpo, allí donde lo necesite. Dice, bueno, yo voy a trabajar, pero ¿qué hago? ¿Qué vamos a hacer? ¿Me quedo ahí? ¿Cómo vamos a cambiar el suceso? ¿Es que él está ahí como con su niño? Ah, vale. Sí, es verdad que estábamos esperando ahí. Instrucción. Sí, entonces, que le diga al niño que expanda su esencia pura por todo su cuerpo, por todo su campo. El niño justo lo empieza a hacer desde el estómago, Elena. Muy bien.
y él desde su parte sexual. Ahora que activen la energía sexual. Y ahora la energía mental. Sí. Con esta expansión lo van a expandir muy intenso para que puedan conectar con la esencia pura de su mamá y su papá sin ninguna interferencia. Se quebró, pero para bien, se integra el niño a él energéticamente. Es como si el niño hubiera desaparecido, pero es como si hubiera estado desfasado ese tiempo y ya está en un punto óptimo. Y ahora dice, ahora sí entiendo a lo que te refieres. Dice que él ahora entiende a lo que te refieres con respecto a hacer una conexión desde otro punto como esencia. Exacto. Pero dice que no está tan seguro de hacerla a este punto, porque si lo hace sabe que puede estar interferido. O sea que puede abrir un canal de interferencia. Tan solo es esa conexión instantánea ahora, es para enviarles la información a sus padres. Ah, ok, dice. Es puntual, así está bien. ¿vale? Es puntual. Sí, responde que así está bien. Para enviarle la información a sus padres de que es un ser pleno, un ser autónomo, un ser poderoso, sin creencias limitantes, sin programaciones limitantes, y que sus padres tomen lo que quieran tomar, pero que le respeten desde el respeto de la información, quiero decir, que tomen de la información lo que quieran tomar, para que respeten su esencia, conociendo desde la información que les emite. Y él expresa que de este punto, Elena, sí lo ve muy diferente. Él dice, sí, Elena, ahora lo entiendo, es muy diferente. Él se deja ahí, se toma si ellos lo deciden, a imponerlos o a querer Exacto. Ellos toman... cambiarlos. Sí. Esa necesidad de cambiarlos, que la elimine. Porque cada ser está en su proceso. Y ellos tendrán que seguir su proceso. Más que cambiarlos, estaba asociado a una manera de revancha o dolor que ya él lo resolvió ante él mismo. Pues desde la comprensión, que Sí, elimine los ve muy esa diferentes. revancha. Era rencor, era sentimiento de injusticia. Que elimine también ese sentimiento de injusticia. Y te expresa, no, Elena, es que esto va más allá de lo que solo se puede percibir en una sesión. Esto va más allá de cómo todo energéticamente fluye de una manera diferente, y uno también tiene que saber cómo leer su propia energía. Pero así como rascándose la cabeza, como, órale, muy, muy tranquilo, más tranquilo. Una pregunta para ti, Lili. ¿Tanto su padre como su madre tienen los dos interferencias? Sí. Sí. Entonces Edgardo lo habrá visto y entienda que están más bien en ocasiones manipulados por esta interferencia. Sí, solo que antes los veía como en una desbalanza y ahora solo lo observa desde un terreno neutral. Dile que a Edgardo que elimine las memorias celulares, aparte de los traumas y de todo lo sucedido, las memorias celulares de esos ganchos que han estado ahí con él tiempo, de esa energía que le ha inundado todo su cuerpo, la de revancha, la de no merecer, la de confrontación. Confrontación también. Va saliendo todo,
Él mismo lo va sacando. Sí, ahora sí sale sin, sin quedarse en ningún punto atorado. Muy bien. Que compruebe si hay algo más y que lo saque todo. Esa creencia de que no debe de haber placer en la sexualidad, que la elimine. Era el punto en donde brotaba un vestigio de aquel trauma, Ujú. de que no podía tener un goce sin que hubiera una reprimenda por lo del juego. Ah, vale. Estaba relacionado con ese juego. Sí, no lo veo ya. Desconecta de ahí, Lili, y vuelve aquí al 2021, a la sesión donde está Edgardo. Sí, ya estoy ahí. Muy bien. Comprueba si aún está ese musgo verde. No, Pregúntale a Edgardo cómo se siente. muy movido. No para mal, sino entendiendo hoy que en la parte física hay otros componentes que no es solo energía, sino también es entendimiento y raciocinio emocional. La toma de conciencia a distintos niveles. Exacto, dice, eso era lo que quería decir. Dile a Edgardo que chequee todo su cuerpo, todo su campo, todo su ADN, por si existe algún anclaje, alguna marca de agua, algún código oculto. Es que está saliendo, Elena. Como ya estaba en un proceso de metabolización, ahora es solo como acelerado. Muy bien. Y lo veo que lo único que necesita ahora literalmente es dormir. Sí, mucho tiempo sin dormir. Mucho tiempo sin dormir. Pero su parte energética le dice, o sea, ¿observas que tú mismo te autoimponías ese castigo también? Dice, no es que viniera desde niño, es que ahí lo creaste. Dice, pero no te voy a reprimir porque sería otra vez empezar. Así le dice, es mejor hay que apapacharnos, o sea, emocional, energética y físicamente. Y aunque así lo expreso, o sea, ¿qué importa que los demás lo traduzcan en una connotación y dice así de PUTA, ¿no? O sea, eso, eso no es real, es solo una parte de la conciencia colectiva con la que dominan, pero dicen, ¿ves cómo no es real? Ahora que como ser creador que es, los pensamientos colectivos que hay a su alrededor, en la sociedad, si hay pensamientos de tristeza que hay en el pensamiento colectivo, del tipo que sea, diverso, cuando le lleguen a su campo, que tenga la capacidad, que busque la fórmula de transmutarlos, que no se anclen, que no vuelvan como boomerangs. Él ya Sí, los desechó. sí. Y es, bueno, ¿me permites enseñarlo lo que... Sí, sí, por favor, el mecanismo que haya él creado. No, pues es el que llegan y en lugar de rebotar, es como si llegaran, se desfragmentaran y se transmutan. Bien, Se decodifican y se transmutan. muy bien. Sin tomar nada de información de su código ni de su campo. Sin tomar ningún tipo de información. Y que solo Transmutarlos. entre y que filtre lo que él decida o elija.
sin juicio de bueno o malo, sino lo que elija para la óptima experiencia en su parte física y emocional. ¿Y a qué se debe que tuviese tantos pensamientos tristes de su vida, como si se los mandaran para atormentarle, según dice él en sus puntos, y no le deja enfocarse en otras cosas? Siempre pensamientos tristes, recuerdos tristes de su vida. Era lo que te decía, es que él hizo esto de energéticamente, es como si hubiera barrido, alzó la alfombra y los metió. Al todo metabolizar, sale a la luz para tomó la experiencia y eliminó, pero no lo filtró desde ahí, lo volvió a compactar y hacerlo denso desde su ego. ¿Por qué le antojaban muchas cosas dulces en todo este tiempo? Se le expresa que va a ser igual porque se merece apapacharse. Él se castiga mucho. ¿Con la alimentación? Con todo, nos castigas de todo, lata de atún, esto, todo sano, y dice, no, o sea, no te vayas al extremo de solo querer lo otro, pero ¿por qué no tomarlo? O sea, él expresa eso, que, a ver, Edgardo, contéstame físicamente, ¿qué tiene de malo lo dulce? ¿Por qué lo crucificas tanto? ¿Ves? La crucifixión es una creencia, por eso se lo expresa así, ¿eh? Porque entiendes exactamente el término. Y dice que le preguntes físicamente, su parte energética sí le dice. Pero bueno, tampoco se puede abusar de lo dulce, ¿no? Así como un poquito un término medio, ¿no? Dice, pero si en tu proceso lo estás requiriendo, y me vienen así, o sea, no, dice la parte energética, no me dejabas hacerlo desde lo energético, no me dejas hacerlo desde lo físico, entonces, ¿qué recurso tengo? Es como te digo, lo que pasaba, que chocaba y chocaba. Uh-huh. Y Porque aparte, se le antojaba. claro, aparte de algo dulce, ¿qué le recomienda en este proceso? ¿Alguna otra cosa que le recomiende para beber, Dice, comer? pero sí dice que si puedes abrir el micrófono, Elena, para que dice por Edgardo, qué. abre el micrófono de Skype, por favor. Sí, entonces su parte energética que Le quería. pregunto que por qué o sea, que si puede expresar por qué es tan malo lo dulce para ti, físicamente. Edgardo, sí. ¿Qué respondes? Va- no tanto que sea malo, sino más bien es una cuestión como de cuidar la salud, ¿no? Yo creo que más bien ha de venir del hecho de que, como venimos de una familia que es diabética, tal vez por ahí venga pues, como que decir, no, pues lo dulce te va a hacer daño, ¿no? Yo creo que tal vez viene de ahí, esa parte. ¿Quiere que le conteste algo más o cerramos el micrófono para continuar? No, él le quiere expresar, su Sí. parte energética le quiere expresar. ¿Y no será porque no te quieres apapachar? ¿Y no será porque no te quieres dar lo que realmente te mereces? No te estoy diciendo que te vayas a comer todos los pasteles de la pastelería, ni que te comas 20 toneladas de azúcar, ni que te ingieras todos los chocolates de la tienda. Pero la parte diabética no viene de ahí, viene justo de creencias y de otras malformaciones energéticas, físicas y emocionales. Y le expresa que la parte de no sentirse merecedores de donde se inicia
la mala metabolización. De acuerdo. ¿Puede cerrar el micrófono, Edgardo? Sí, él expresa que sí. Vale, Edgardo, gracias. Es que tiene un ruido de fondo el Sí, sonido. pero era que él quería como Sí, hablarle perfecto, desde su parte energética directo y a los ojos. Él expresó a través de perfecto. la voz de Lili. Estupendo. Así dice él, a través de la voz de Lili quiero expresarle Muy bien. esa Que, parte claro, que energética. quede claro que si toma un poquito de azúcar y se regala un poquito, Dice, que claro. no va a tener diabetes, es lo que le quiere decir, que no va a no tiene el riesgo, ¿no? O le comenta, ¿no? Hay tantas cosas dulces naturales que no son. Ujú. Bueno, Pero dice, bueno, sé que va a ser tal vez un proceso más profundo. hay cositas que tienen menos azúcar, que son Sí, buenas, están dice, hechas es de forma que, más artesanal. Hay, o dice, es que esa parte del hacerlo todo mental al pie es lo que ya va a ir cambiando poco a poco, poco a poco. bueno, eh, Y le dice su parte energética, no seamos radicales, eso pero me ya gusta, con eso, humor. sí, eso me gusta, eso me gusta. Sí, ya con humor, ya más relajado, ya como que solo quería darle este espacio a Edgardo a él mismo, su parte energética, y ya se queda mucho más tranquilo, está más relajado, abraza su parte física y le dice, ya somos unos campeones. Qué bueno. Edgardo dice que le cuesta enfocarse en cosas muy sencillas, que le cuesta el enfocarse. Y dice, mira, por un lado el trauma. El Edgardo energético así lo expresa. Por un lado está el trauma. Y por el otro lado, el castigo, pues ¿dónde me deja? Sin ningún recurso. Y luego ahí en medio, haciendo mella entre todo el ego, ¿para dónde? Pues ¿cómo me voy a focalizar? Y ahora, Y le expresa que ahora él comienza a verlo más relajado y dice, ahora todo mucho mejor, armónico. Edgardo dice que se ha sentido muy inquieto y es una inquietud que no tiene una causa aparente. No, pues era, él comenta y él así tajantemente dice, pues ¿cómo? Tú vas a poder, expresa que es como si nosotras hiciéramos un trabajo sin comer, o sea, sin ingerir nuestros alimentos diarios o cotidianos, tanto físico como energéticamente, Ujú. de, de nutrición propia. Dice, no me estaba dando ningún recurso por ningún lado. Entonces yo como energía no puedo entrar así al campo físico. Y dice, no hay desempeño o cuerpo físico que pueda subsistir sin un buen balance nutrimental. Entonces la parte energética también, sin esta parte establecida de de una regulación, pues no podía estar tranquila. Y me Edgardo, vuelve a enseñar lo sí. mismo de que quería metabolizar, quería sacar, quería hacer, pero todo se colapsaba por el ego. Edgardo dice que se le había gritado como una gripe que era como muy repetitiva, que tenía mucho tiempo y pero que esa gripe otra vez regresó. Sí, recuerda,
em, explica que esto es a raíz de que cualquier tipo de interferencia, ya sea autointerferencia o externa, potencializan los malos síntomas que puedes presentar en algún punto, como él los presenta en este punto de la gripe. Ujú. Y que está asociada también a la no asimilación correcta en el estómago, tanto energético como físico. ¿Cómo percibes tú ahora el campo de Edgardo después de este trabajo que ha hecho? Mucho más tranquilo, relajado. Lo percibo a él sentado en una silla con la pierna izquierda cruzada encima de la derecha, ya observando más que analizando. Y ya comenzó en un punto energético a disfrutar más. Muy bien. ¿El periodo de metabolización ahora continúa de forma natural Si él lo permite, sí. y lo va a permitir? Dice que vuelvas a abrir el micrófono y le preguntes a su parte física. Él ya está, él sigue haciendo todo su mejor desempeño como siempre, de una manera amorosa para las dos partes que no son partes separadas. Ujú. Pero que le preguntes a su parte física. Muy bien. Si quieres al terminar la sesión, dice, está bien. Muy bien. Al terminar le preguntamos. Y hay que tener en cuenta que en la primera sesión Edgardo hizo un trabajo estupendo, la parte energética lo hizo todo rapidísimo, pero claro, siempre hay tantos aspectos que lo que sucede en tantas existencias, intentar solucionarlo en 1 hora y media en una sesión, siempre hay algo que en este caso ha sido en el periodo de metabolización, que puede suceder, es normal, porque son muchos aspectos en todas las existencias. Entonces ahora, después de la sesión, comienza el verdadero trabajo, la parte energética trabajando con la parte física, y la parte física tiene que hacer su parte del trabajo también. Entonces, Edgardo lo expone así, dice, claro, Elena, pero por eso aquí hacemos hincapié energéticamente que somos uno, pero en la densidad es diferente y a veces no se percibe de la misma manera energético como físico. Edgardo energético le quiere decir algo más o le quiere dar un mensaje final de resumen a Edgardo energético, a Edgardo físico. Sí, le vuelve a decir que no se inflija, que no se autocastigue, que no se autolimite, que la manera de resolucionar se puede volver tan creativa como él lo elija si se conecta con esta parte energética, no con el ambiente. Eso. Ya, bueno, ha creado ese sistema para que no le afecte los pensamientos colectivos del ambiente. Y en cuanto a los sueños, pregúntale a Edgardo energético. Dice, es que eso va a venir, está viviendo, eso va a venir, solo hay que transmutarlo. Así contesta. Que en los sueños pues elimine cualquier proyección externa que no le pertenezca, tanto en los sueños como en vida, Sí, sí, eso como sí, en dice. despierto. Vale. Vale. Pues con este nuevo trabajo que ha hecho Edgardo, Lili como hace una proyección en el tiempo y comprueba cómo lo ves. Ajustando más su parte energética con la física. Hay proyectos ya en puerta y sí aparece un entendimiento directo de que si él desea
realizar esos proyectos energéticos específicamente a gran escala, debe de asimilar su parte física, que a esa misma escala es la asimilación y el trabajo emocional y físico. Es intenso, es lo que él expresa, es lo que él proyecta, pero el hecho de que sea intenso no quiere decir que sea negativo, sino que son elecciones, que en esta parte lo puede enriquecer muchísimo y ser una plataforma de proyección muy sólida. Tenía una pregunta y se me ha ido. Es que habló antes de espejo de ADN y me quedó ahí sobre ese concepto de espejo de ADN en relación al padre. Ego. Sí, me sale eso igual, así el signo de igual a ego. Que es lo que ya ha estado él tratando en la sesión, ¿no? Sí. Vale. Si ya no tiene nada más que decir la parte energética de Edgardo, pues les damos las gracias a la parte energética de Edgardo. Y Lili desconecta de todo y de todos, porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Eleva tus frecuencias, equilibra tu tensión arterial, limpia tu campo, elimina cualquier huella energética. 3, te sientes plena. 2, te sientes llena de energía. 1, te sientes radiante, feliz. Cuando puedas, abre tus ojos. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Hola. Edgardo, conecta tu micrófono. Edgardo, ¿cómo te sientes? Pues fíjate que mejor que con la sesión anterior. O sea, esta yo la siento que fue mucho más fuerte, ¿eh? O sea, como que fuimos más al fondo de una situación muy concreta, ¿no? Y pues varias cosas, al igual que en la sesión anterior, sí me resonaron. Sobre todo, bueno, mi papá falleció hace ya 4 años. Sí. Lamentablemente a él lo atropellaron, tuvo una muerte muy violenta. Entonces muchas cosas quedaron, pues no pendientes, porque realmente con mi papá en el momento de su muerte yo estaba bien. Yo me platiqué con él y muchas cosas, algunos pequeños conflictos que teníamos en esos momentos los resolvimos. Por ese lado yo estoy tranquilo, ¿no? O sea, no me quedé con un pendiente como muchos que dicen, es que si yo le hubiera dicho a mi papá esto y cosas así, no, afortunadamente no fue el caso, ¿no? Pero lo que me dicen de eso, de la aprobación, sí, siempre desde niño yo siempre quise que mi papá me aprobara, ¿no? Siempre quise agradarle, inclusive en toda la vida, ¿no? Siempre tener esa como admiración de parte de él, no sé, yo me esforzaba mucho. Y otra cosa ahorita que estoy analizando la cuestión de lo dulce, pues esa cuestión no es tanto, yo te lo puedo decir, no tanto físicamente, yo más bien lo veo y lo percibo en el aspecto de que yo soy muy exigente conmigo mismo. O sea, yo me autocastigo en cosas de que soy hasta cierto punto hasta perfeccionista. Entonces, si algo no me gusta, ay, agarro y lo aviento y me da tanto coraje que tengo que volver a empezar. Entonces, yo creo que por ahí viene. O incluso, por ejemplo, cuando entreno, los entrenamientos a los que yo soy, algunos podrían decir, oye, eres un sádico cuando entrenas, porque yo entreno muy fuerte. Entonces, también se puede identificar que hasta como un autocastigo, ¿no? Por así decirlo. Pero básicamente yo creo que más que los antojos físicos viene más bien de eso de no ser tan exigente conmigo mismo y con eso, consiéntate un poquito, ¿no? Porque muchas veces no lo hago, como que soy muy aferrado a las cosas.
Realmente eso es lo que muchas veces me pasa. Ese como perfeccionismo que a veces sí, yo mismo lo reconozco, a veces es exagerado, digo, no, pues, ya tranquilo, ¿no? Pues si no salió, pues no salió y ya se acabó, ya mejor céntrate en otra cosa, sí, eso definitivo que sí. Si tu parte energética te ha dicho que no te autocastigues. Sí. Oye, me llamó la atención, creo que es la primera vez en una sesión que la parte energética pide hablar con la parte física, ¿no? O ya no En había alguna sesión. otra sesión nos ha pasado Sí, también, sí que ha pedido no, hablar, sí, 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 no, sí, pues yo sí. no había visto, pero pues qué bueno, ¿no? Que se dé ese Sí, tipo de comunicación y sobre todo que la misma parte lo pida, ¿no? Eso sí pero ha es hecho muy importante. hincapié que bueno, que sois uno, aunque que necesita ese acople porque sois uno. Ujú. Sí, sí, no, eso quedó perfectamente claro ahora sí. Sí, la Bueno, verdad todo bien. pues como dije antes, durante la sesión, que realmente el trabajo casi empieza, ¿no? Ahora continúa. Después de la sesión empieza y continúa en el periodo de asimilación y metabolización. Y que, claro, la parte física tiene que apoyar todo ese trabajo de la parte energética. Bueno, sois uno, pero que el Ujú. trabajo continúa, es un trabajo diario. No pensar que la parte física, la parte energética ha hecho todo el trabajo y ya, Así es, continúa. Y bueno, para todos nuestro trabajo es diario, día a día. claro. ¿Mm? Y referente a lo que preguntó mi parte energética, de que si voy a permitir el cambio, el proceso, pues por supuesto que lo voy a Sí, permitir, verdad que claro lo que sí. que dice, bueno, luego que conteste luego. No, sí, por supuesto que lo voy a permitir. Estupendo, Sí. Edgardo. Y como te Eh, digo, sí, dime. pues ahorita todo mucho mejor, ¿eh? Más tranquilo, ahora sí me siento enfocado, ya entendí muchas cosas, me siento bien. A diferencia de la primera vez, déjame decirte que al terminar la sesión, no, hombre, me dio un cansancio y un dolor de cabeza que mejor me dormí, creo que me dormí como 4 horas terminando la sesión. Es que hay mucho movimiento energético. En Sí, la primera sesión, yo la he vuelto a ver antes de empezar esta, y se hizo un trabajo muy fuerte. sí, Era necesario ese trabajo y muy fuerte, pero como te digo, siempre hay miles de aspectos y hay aspectos importantes en este caso que han aflorado aquí en el periodo de metabolización tuyo, en el periodo de asimilación. Entonces, en ocasiones todo va sobre ruedas porque no hay ningún bloqueo y en esta ocasión sí ha habido, en este caso es como una autointerferencia. así es. Así es. Que es la Ujú. primera vez que creo yo que me sale una autointerferencia. Creo que Soy sí. todo un caso. Sí, sí, sí. Bueno, y como eres todo un caso, vas a permitir que, que se publique la sesión, la segunda sesión. Sí, claro que sí, que se publique. De acuerdo. Con la cara difuminada como en la primera, Sí, Edgardo. sí, ¿Sí? sí, como el anterior. Vale. Pues nada, seguimos en contacto, Edgardo. Me vas contando como has hecho este tiempo atrás, desde que terminó la primera sesión. Me Ujú. vas contando qué tal vas, cómo va ahora la asimilación, la metabolización. ¿De acuerdo? Si ya va fluyendo mejor todo el trabajo. De acuerdo. Sí. ¿Sí? Bueno, pues entonces muchas gracias Lili por tu trabajo. A ti, Estupendo, Elena, estupendo gracias, como gracias por siempre. apoyarnos. En equipo como siempre. Cliente, Elena y de soporte. Somos un Y equipo. Gracias, gracias. Edgardo, muchas gracias a ti también, ¿vale? Por siempre no elegirnos a nosotras. Y nos vamos a despedir de todos. Edgardo, no cuelgues porque lo haremos un poquito. Nos despedimos de todos hasta una próxima sesión. Chao, adiós.